y por encima todo uno de esos clásicos granulados con la mezcla de las frutas. Por eso voy a comenzar justamente con el granulado que va a llevar como cubierta. Vamos a tener, por un lado, 125 gramos de harina común y vamos a hacer migas con 80 gramos de manteca o mantequilla hasta unirlo todo. Pero vamos a ponerle primero los perfumes. Tenemos, por un lado, canela, una cucharada de canela molida, y le vamos a colocar un poquitito de nuez moscada. Entonces, la misma que utilizamos en la cocina salada, le da un muy buen sabor después a esta cubierta. No exagerando, pero sí dándole un toque ahí muy aromático, muy perfumado. Por supuesto, si quieren ponerle jengibre en polvo, si quieren ponerle anís estrellado, podrían ser otras opciones. Después, azúcar negra, vamos a utilizar 40 gramos y vamos a utilizar también 40 gramos de azúcar blanca. Y con todo esto vamos entonces a hacer primero como miguitas, vamos a unir después toda la preparación y la vamos a dejar reposar. Esto es un famoso crumble o streusel o granulado, se sirve para hacer infinidad de pasteles con frutas, ¿no es cierto? Muchos a veces colocan una masa de tarta, después una crema pastelera, las frutas y por encima este granulado. Muchas veces se hace una capa del granulado, se ponen las frutas espolvoreadas con azúcar impalpable y otra capa de granulado y podemos ir cocinándolos de esa forma. Esto tenemos que hacerlo así con las manos, que es la mejor opción, y si no podríamos procesar todo hasta tener justamente una pasta más consistente y después hacer los granitos. Cuando hacemos los grumos, no se queden en la etapa donde todo es así una arena, sino que tienen que llegar a compactar todo y después empezar a destruirlo, porque si no lo que vamos a tener es manteca por un lado y harina por otro. Y una vez que tenemos entonces nuestro granulado listo, tengamos a mano unas almendras fileteadas, unos 30 gramos, y después cerezas. Si es época de cerezas en pleno verano, las cerezas frescas y los carozos, y si no, nosotros vamos a utilizar unas cerezas en almíbar rojas y unas amarenas que también están en almíbar, que tienen un sabor muy penetrante y realmente le va a dar un carácter a la torta muy bueno. Así que me voy a lavar las manos y vamos a continuar con la masa. Esta va a ser la base justamente de la torta. Vamos a tener manteca o mantequilla ya puesta en el bol de la batidora. Tenemos 230 gramos y las vamos a blanquear con 300 gramos de azúcar común. Así que esto vamos a colocarlo para que empiece a funcionar. Siempre una pizca de sal, por supuesto que le viene bien, así que ahí agregamos. Y después vamos a tener yemas y huevos, 3 yemas y 3 huevos, para darle un poco más de textura densa, si se quiere, a la masa. Entonces, vamos a mezclar las yemas, los huevos y 60 centímetros cúbicos de leche. Los vamos a mezclar todos con un batidor y los vamos a perfumar con esencia de vainilla. Así que acá tenemos cantidades, 2 cucharadas de esencia de vainilla. Es una torta que también quedaría muy bien si le agregáramos los granos de la vainilla. Si nosotros raspamos justamente la vaina de vainilla para incorporarle esos granos. Esto lo desligamos bien antes de incorporarlo al batido. Y después vamos a tener como ingredientes secos 360 gramos de harina común con 20 gramos de polvo para hornear. Como siempre les digo, elijan para pastelería la harina más blanca que consigan. En Argentina es 4.0, pero en otros países tienen distintas denominaciones. La que no usen para pan, sino la que usan para pastelería. 360 de harina,
con 20 gramos de polvo de hornear, que es una cucharada sopera. Entonces, todo esto va a ser el cuerpo de la masa. Ahí tenemos bien blanqueada la mantequilla con el azúcar. Entonces vamos incorporando en forma de hilo la mezcla de yemas y huevos. Y acá, entonces, vamos a limpiar los bordes y vamos a incorporar todos los secos. Ahí quedó bien. Es un budín que, si no quieren hacerlo con la parte de grumos, solamente la masa en sí es muy rica, entonces vale la pena probarla como tal. Y también nos podría servir para hacer una especie de budín marmolado, si a una parte le pongo chocolate fundido y a la otra la dejo así de vainilla. Realmente es una de esas tortas de manteca, como se les llamaban antes, o tortas de mantequilla, densas, espesas, pero de muy buen sabor y con muy buena humedad. Entonces, una vez que unimos todo, le damos unos segundos de un batido más enérgico, así podemos nosotros ya tener la masa lista. Entonces tenemos masa, tenemos el granulado, voy a buscar el molde a la heladera, así lo podemos montar. Tenemos un molde forma de corazón que está enmantecado con una banda de papel alrededor, que sobresale, porque el molde es bajito, de 3 centímetros, y la banda tiene 5, para que entonces me dé realmente lugar a que si la masa crece, levante y no se caiga por los bordes. Si no, pueden utilizar un molde de 24 centímetros de diámetro. Es un molde redondo, podría ser de 24 y de unos 4 o 5 de altura. En la base va a ir la masa, la vamos a estirar y por encima vamos a colocar todo el streusel. Estiramos con una espátula toda la preparación. Podríamos nosotros acá sembrarle si queremos algunas cerezas, pero lo ideal es que quede la masa blanca y quede todo el streusel por encima más oscuro. Entonces vamos a colocar una capa de migas, luego algunas almendras, algunas cerezas y otra vez un poco de streusel. Acá tenemos algunas de las cerecitas rojas. Hay gente que las ama y hay gente que las odia, pero realmente como elemento de sabor y decoración son muy ricas las cerezas que vienen en almíbar y las confitadas. Y las amarenas, que siempre están medio condenadas al uso en los helados, por lo menos en nuestros países, esta torta realza muy bien si le ponemos algunas. Ahí vamos a agregar otro poquitito más del granulado. Como este molde es más pequeño en superficie, tengo un poco más de granulado que necesito, pero no pongamos demasiado. Si utilizan el molde de 24 o de 26, va a estar perfecto, masa y granulado. Esto va a ir al horno y muchas veces, como consejo, muchas veces el granulado forma como una corteza y no deja crecer la masa. Entonces van a ver que se empieza a levantar todo como un volcán. Con un palito de brochet vayan pinchándolos y una vez que traspasa esa caparazón que forma el granulado, la masa va a poder crecer tranquilamente. Esto lo vamos a llevar a un horno a 180 grados durante 40-45 minutos aproximadamente. Con palillo de brochet comprobamos la cocción.
la cocina repleta de perfumes, justamente de esta torta granulada que acaba de salir del horno, completamos las dos recetas de corte centroeuropeo. Por un lado el budín de amapolas con los duraznos por encima, que podría convertirse perfectamente en el final de una cena. Y por otro lado, ese corazón con las cerezas y las amarenas, con todo ese granulado muy aromático. Está bueno a veces jugar con las formas de los moldes para no aburrirnos tanto dentro de la pastelería, y el corazón queda como súper lindo para este tipo de tortas que no se mueven demasiado, que son muy húmedas. Así que prueben, anímense a hacer justamente con amapolas, quizás que nunca hayan trabajado, y a transformar un poco esa torta streusel sin tantas frutas y con más preponderancia de la masa de abajo y del granulado.